Crisis política en Perú. Castillo gobierna sin Congreso. Renunciaron todos los ministros. Cierra el Congreso. Gobernará por decreto. Bien, y en un país en donde habitualmente las crisis políticas se suceden unas tras otras, recordemos todos los casos, sí, desde, bueno, Ollanta Humala, Fujimori, la hija de Fujimori, bueno, y en este caso, Castillo, ¿sí? Es la tercera vez ya que intentan destituirlo. De hecho, ¿se acuerdan que iba a haber una reunión? También, sí, una reunión del bloque, digamos, de bloque, no del Mercosur, sino de Latinoamérica, en la cual iba a ir Alberto Fernández, en México, y se suspendió por la crisis en Perú. Así que bueno, en realidad fue obviamente un anuncio, como vemos, del presidente anunciando esta medida. Lo que denuncia él, dice que esto es impulsado obviamente por el Parlamento ante la posible, digamos, remoción del presidente de la Nación. Recordemos que al mandatario se lo investiga por hechos de corrupción, por eso es que obviamente genera esta crisis política interna. Lo que se plantea es que Castillo usó su poder como presidente para otorgar obras públicas a favor de empresarios cercanos a él, similar, ¿no?, a lo que está ocurriendo en la Argentina. Por eso es para parar la oreja, digo, por ahí la gente dirá en qué nos puede repercutir o por qué nos hacemos eco, más allá obviamente de que sea un país cercano y que siempre estemos atentos. Cuando pasó lo de Bolivia con Evo también, recordemos que de hecho fuimos a cubrirlo en vivo, pero la realidad es que asumió hace poquito más de un año, más o menos un año y medio, ¿no? Que asume el presidente, y ya le renunciaron 4 jefes de gabinete en ese lapso. Sí. Obviamente la oposición, como en todas partes del mundo, espera agazapada e intenta, en este caso, destituir al presidente, y utiliza, bueno, todas las herramientas que están al alcance para poder hacerlo. Sí, ya se anunció también que va a haber un toque de queda. Eso va a ser a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Generalmente, bueno, obviamente estas medidas se resuelven cuando pueda haber alguna revuelta popular, ¿no? Buscan que la gente permanezca en sus casas. Claro, ¿no? Es el tercer pedido de destitución que enfrenta Castillo en diciembre del año pasado, en marzo de este año, y el último, bueno, que está entrando en este último tiempo. Ahora, bueno, recién decíamos, ¿no?, que además Castillo anunció este toque de queda que va a ser desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, con obviamente el cierre del Congreso de la Nación, lo cual obviamente hay que ver qué va a pasar a partir de ahora con el Congreso, con el Poder Judicial. Y es difícil que se alcancen los 87, son los votos que se necesitan para poder destituirlo. Recordemos que obviamente eso son 130. Sí, igual con el Congreso cerrado. No, está bien, pero cuando está abierto, ¿no? Claro. Digo, más allá de esas cuestiones no alcanzaría, porque la mayoría también son oficialistas. Claro, Pedro Castillo es un ejemplo del outsider. Cuando empiezan las campañas presidenciales, Pedro Castillo contaba con una intención de voto de menos del 10%. Y se convirtió en presidente. Digo, para que tengamos también es una... Claro, de lo que ocurre con el outsider de la política que viene de tan lejos. Docente, campesino, digo, no lo digo peyorativamente. No, está bien. Docente campesino, de allí de Perú, que, bueno, arranca con una intención de voto baja, muy baja, y que luego, a medida que se iba fortaleciendo, bueno, termina siendo presidente. Desde ahí, perdón, Monse, lo último es, bueno, cuán fuerte podés establecer tu posición nacional, sea cual fuera el territorio, con tan poco... viniendo de tan de afuera, cuando no puedes armar aparato. Ahora, lo que vos decís, Nati, el toque de queda, que es como lo primero que se utiliza para, intentar
bajar no la manifestación popular, sino para también intentar bajar al mínimo los enfrentamientos, porque sabemos que todo esto después trae aparejado problemas con la policía, con las fuerzas de seguridad. Tenemos una telefónica. Estamos comunicados con el colega Jorge Luis Cruz, desde allí, desde Perú, no sabemos si desde Lima o de cualquier otro departamento. Jorge, muy buenas tardes. Montserrat Brizuela, Nacho Goano, todo el equipo de la tarde de Crónica te saluda. Hola, ¿cómo están? Sí, estoy aquí en Lima. ¿Podés contarnos, Jorge, cómo arrancó este proceso, este cierre de Congreso y el anuncio de toque de queda? A ver, lo que ha ocurrido en el Perú es un autogolpe de Estado. Es un presidente sin ningún sustento legal, digamos, sin ninguna figura contemplada en la Constitución, ha cerrado el Congreso o ha anunciado el cierre. El Congreso sigue operando. Lo que ha ocurrido aquí es, hoy se iba a votar la vacancia contra Pedro Castillo. Lo que se comentaba en los días previos es que no existían los votos para vacarlo. Han salido denuncias en contra suya, han estado hablando hoy mismo en el Congreso ex colaboradores de Castillo que acusaban que ellos habían recibido coimas y que se las habían dado al presidente, que Castillo había cobrado un dinero mal habido, por ejemplo, para tener funcionarios en cargos, ¿no? Él cobraba, supuestamente, dicen las acusaciones, a distintos funcionarios para tenerlos en el gobierno un tiempo indeterminado, ¿no? Ahora, en cuanto a la acusación, digo, porque si se habla, se habla de corrupción encubiertamente, porque el Congreso lo que iba a determinar es el juicio político por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo. Digo, ¿qué implica ese delito? Lo que sucede es que la incapacidad moral permanente es una figura muy ambigua que se está utilizando un poco antojadizamente. Se utilizó con Vizcarra, por ejemplo, y aquí lo que se empezó a utilizar cuando hay evidencias de corrupción muy evidentes, pues se dice que hay una incapacidad moral permanente, que ya son tantas las denuncias que no hay que esperar un proceso judicial, ¿no? Se puede criticar que la figura está mal planteada o que es muy ambigua, pero el hecho es que ante la avalancha de testimonios que acusaban a Castillo, pues el Congreso quería vacarlo. Ahora, de hecho, había posiciones muy críticas respecto a esta medida del Congreso, porque se parecía antojadiza, se parecía apurada. Todo indicaría que debido a las denuncias recientes, de las últimas horas, pues habrían congresistas que habían cambiado de posición y sí estaban a favor de vacarlo. ¿A favor de qué, perdón, Jorge? De vacarlo, de votar a favor de vacarlo. De votarlo, perfecto. Bien, esto ahora no se sabe con exactitud, pero a mí lo que me interesa saber, no, Jorge, perdón vos, pero porque obviamente uno va leyendo cómo fue, digamos, la cronología desde más o menos las 2 de la tarde, como para entender hasta que dio este anuncio del cierre del Congreso. El tema del toque de queda me interesa porque sabemos que se hace un poco para bajar, para mantener el orden, ¿no? Y para bajar cualquier tipo de posible manifestación. ¿Cómo son las calles en Perú cuando hay así cuestiones políticas? Para graficarnos un poco allá desde Lima. Ese es el tema. Cuando hay un toque de queda, pues salen las Fuerzas Armadas y certifican que no hay circulación en la calle. Exacto. El tema en este momento es que no hay seguridad de que las Fuerzas Armadas apoyen a Castillo. Claro. El tema es ese, si lo bancan o no. Ese es el kit del asunto. No se sabe, el Congreso sigue operando y hay congresistas con pasado militar que aseguran que el ejército no va a apoyar a Castillo. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha renunciado a su cargo, se entendería que él no iba a apoyar el golpe, y a esta hora no hay certeza de que el ejército vaya a apoyar a Castillo. El Congreso va a sesionar en breve para vacar oficialmente a Castillo, y parece que juraría la vicepresidenta.
Sí. Que ya había roto lazos con Castillo. Ahora ahí va a haber un frente muy complicado, porque si el presidente Castillo está firmando, imagino que lo hizo a través de un decreto, la destitución del Congreso para la nueva elección de legisladores, y los legisladores van a estar destituyéndolo, digo, va a quedar acéfalo el gobierno, digamos. Sí, acá lo que va a ser determinante es lo que digan las Fuerzas Armadas. Cuando Fujimori cerró el Congreso, hizo el autogolpe en el 92, Sí. Las Fuerzas Armadas lo apoyaron, hubo un movimiento rápido, los congresistas no pudieron entrar al Congreso, se cerraron las instituciones. En este caso no hay por ahora seguridad de que las Fuerzas Armadas lo vayan a apoyar. Si no lo apoyan, si hay un comunicado de las Fuerzas Armadas indicando que no lo apoyan, pues este autogolpe no se puede sostener, ¿no? Claro. De hecho, los propios ministros de Castillo han renunciado, se le ha dado un autogolpe sin el apoyo de sus ministros, que han empezado a renunciar pues todos, ¿no? Jorge, Entonces, hablas de las Fuerzas Armadas. ¿En Fuerzas Armadas englobás todo? El Ejército, la Policía Municipal y demás. ¿Hay alguna fuerza que responda al presidente? cuando hablo de Fuerzas Armadas, hablo del Ejército, la aviación y la Marina. Porque acá la policía no es una fuerza armada, o sea, no es una fuerza militar, digamos, ¿no? Acá la determinante es el Ejército, porque es la que tiene las tropas, la que tiene pues, el número de soldados mayor, ¿no? La Marina tiene un número más reducido y las fuerzas aéreas, ni qué decir. Entonces es importante que el Ejército pues, diga, ahora ha renunciado el jefe del Comando Conjunto. El Comando Conjunto es quien engloba las tres Fuerzas Armadas, ¿no? las tres armas, ¿no? A ver, que en todo caso, Jorge, perdón que te interrumpa, que el Ejército no apoya a Castillo no estarían dadas las seguridades para que el toque de queda sea tal. Sea efectivo, exactamente. Sí, hay empresas, por ejemplo, medios de comunicación que ya han empezado a enviar a sus trabajadores a casa, ¿no? Digamos, para evitar, o sea, ya las empresas han tomado evidentemente medidas para que no haya problemas, ¿no? Pedro Castillo intentó hacer intentó prohibir la circulación durante su mandato en una época en pandemia y la gente no hizo caso, salió a la calle, ¿no? Ah, mira. Por eso porque además fue una medida apurada, claramente política. Entonces, estas son horas determinantes para saber. Sí. El Congreso va a vacar a Castillo, eso es seguro, y ver si las Fuerzas Armadas van a responder a quien lo suceda. Puede ser Dina Boluarte, la vicepresidenta, o el presidente del Congreso, en caso de Dina Boluarte no quiera aceptar el cargo. Creo que el juego va a estar en a quién va a responder las Fuerzas Armadas una vez que hay un presidente nombrado por el Congreso y esté Castillo en su cargo. Eso es clave. Ahora, ¿el Congreso cómo está conformado? ¿En mayoría? Hablo de oficialismo, oposición, ¿cómo está conformado? No hay una mayoría absoluta, el oficialismo tiene aproximadamente el 30%, pero en esta situación evidentemente hay una pérdida de respaldo mayoritaria, ¿no? En este momento, sesionando el Congreso, es muy difícil que la vacancia no se lleve adelante, ¿no? Ahora, seguramente ¿para qué hora está convocada la sesión? Para el día de hoy. ¿Qué hora es en este momento? Las 12. Debe estar sesionando en menos de una hora, tal vez 2, a lo mucho. Bueno, entonces... Para hacer una votación rápida, ¿no? Por eso, entonces, para pasar en limpio, Jorge, de esta votación, estamos viendo, de hecho tenemos una cámara acá en este cuádruplex que hemos implementado. En este momento, entonces, el Congreso, ¿qué es lo que va a votar puntualmente? La vacancia de Pedro Castillo. Sería el juicio político. Bueno, si se le hace juicio político al presidente. Un poco exprés, ¿no? Porque, a ver, como Castillo legalmente no tiene herramientas para justificar el cierre del Congreso, lo que se va a hacer es acusar a Pedro Castillo por romper el orden constitucional y hacer una vacancia rápida. Ya no hay un juicio político por los actos de corrupción, eso ya queda a un lado por ahora, el proceso judicial sigue. Lo que se va a votar es vacar a Pedro Castillo por romper el orden constitucional, ¿no? Y eso es mucho más rápido, no requiere un juicio político, evidentemente es una acción como más inmediata, ¿no? Y
veremos ahora a quién se nombra presidente. Tendría que ser Dina Boluarte, que es lo que corresponde, la vice, o el presidente del Congreso, ¿no? Si es que Dina Boluarte no acepta el cargo, que es quien lo sucede legalmente, ¿no? Jorge, ¿y quien sea elegido como presidente tiene por obligación y por protocolo llamar a elecciones rápidamente? Sí, debería llamar bueno, perdón, miento. Si es Dina Boluarte, no debería necesariamente llamar a elecciones. Ella asume el cargo como vicepresidenta. Claro. Pero se entiende también que en esta situación de crisis, además el Congreso ya estaba discutiendo un adelanto de elecciones. Hay que entender acá que el Congreso también es un poder con poca legitimidad, ¿no? Incluso hasta hoy tenía una popularidad menor que la de Pedro Castillo. Entonces creo que lo correcto sería que asuma, esto ha sido una propuesta del expresidente también Sagasti, llevar adelante algunas reformas importantes políticas y llamar a elecciones, que creo que es el ánimo de un sector político, que asuma Dina Boluarte o quien toque, ahora llevar adelante reformas y llevar adelante nuevas elecciones. Me hace acordar inevitablemente a lo que pasó en nuestro país en el 2001, digo, donde hubo una sucesión de presidentes que ocuparon ese cargo, digamos, temporariamente hasta convocar elecciones. Imagino que en Perú va a ser algo similar. Acá hubo 5 presidentes en menos de un mes, creo, más o menos. Sí, lo recuerdo. Creo que 5 en una semana. En una sí. Puse un mes como para exagerar, pero fue en un periodo muy corto. Ahí fue una sucesión de uno tras otro. Aquí lo que va a terminar pasando es que van a haber 2 cabezas paralelas. ¿Cuáles serían esas 2, digamos? Pedro Castillo y el presidente que nombre Congreso. Claro. O sea, el presidente que sería Dina Boluarte, si es que jura como presidente. Porque Castillo no va a reconocer la decisión, Castillo evidentemente no va a reconocer la decisión que hoy tome el Congreso de la Nación, o sea, va a desoír lo que plantea el Poder Legislativo y bueno, hay que ver quién reacciona para sacarlo, ¿no?, de la Casa de Gobierno. Y también habría que ver si hay una movilización social, ¿no? Hubo una movilización contra Manuel Merino, enorme, 3 millones de personas en la calle, y habría que ver también si hay una movilización importante. Acá lo que juega en contra, creo, es que el Congreso también es muy impopular, ¿no? Pero esta situación ya es de otro tenor, digamos, más allá que pueda parecer impopular. ¿Y ahora Castillo tuvo algún apoyo de otros referentes o presidentes de la región en estas últimas horas? Digo, no he visto... No tengo, a menos que haya empezado a ocurrir mientras hemos estado conversando, dudo mucho que tenga el apoyo de algún presidente, pese a que ahí, por ejemplo, tiene mucha cercanía con el presidente de México, y además la OEA ha venido hace poco a una misión que él mismo pidió, entonces dudo que esta decisión, este autogolpe, sea respaldado por otros presidentes de la región. ¿Sabes qué, Jorge? Estoy viendo acá, mientras vos hablás, lo que fue el anuncio, entiendo que lo hizo en su despacho, ¿no? Estoy viendo que no es que se lo ve con un semblante tan serio y tan, digamos, un gesto adusto. En el video se lo ve hasta, o me parece a mí, como que le tiemblan demasiado las manos donde tiene las hojas, donde está leyendo. No sé si percibiste lo mismo. Yo de hecho lo escribí en Twitter, apenas ocurrió, que me llamaba mucho la atención que él estuviera leyendo y la mano le temblara tanto. Mucho, el mensaje físico que él da es que sabe que se está jugando el pellejo, ¿no? Exacto. No está seguro, parece que las Fuerzas Armadas no han salido a la calle, al menos no sé si lo están haciendo ahorita, pero no hay un respaldo inmediato de las Fuerzas Armadas, entonces creo que él ha tomado una decisión de todo o nada. Yo no sé si le salga bien, ¿no? Claro, lo peor que puede ocurrirle al Perú es que caigamos en una dictadura, ¿no? No, claro. Eso es seguro. ¿Vos decís que es seguro que Perú caiga en una dictadura? No, lo peor que nos puede pasar, claro, que nadie desea, sin duda, claro, es que caigamos en una dictadura, ¿no? Ojalá se sigan los caminos legales y constitucionales. Creo que Pedro Castillo no debería seguir en el cargo. Ahora, vos contaste lo de la veremos OEA. qué ocurre. Recién, digo, la cual intimó a las partes, digo, tanto
a referentes de la oposición como el oficialismo a que se junten a un diálogo para que, por lo menos para enfrentar la crisis esta política de alguna manera. ¿Eso se logró? ¿Se acercaron posiciones o nunca pudo lograrse esta, digamos, mesa de reunión política? No, porque bueno, la OEA hizo ese llamado, que era creo que el llamado lógico, pero el Congreso siguió adelante con el proceso de vacancia, ¿no? La fractura entre Pedro Castillo y el Congreso pues siguió creciendo, ¿no? Entonces no hubo nunca, desde que se fue la OEA, que ha sido hace una semana, un espacio realmente de diálogo entre las partes, ¿no? Estoy viendo, bueno, lo que está ocurriendo, estamos en realidad viendo, porque tenemos este cuádruplex en pantalla. Entonces, concretamente, Jorge, hoy puede ser el último día que esté Castillo en el gobierno, ¿es así? ¿Puede tomar la determinación el Congreso de sacarlo de su puesto? No quiero adelantar una opinión. No, pero no opinión, digo, pero puede pasar. Si hay una votación positiva, puede pasar. Como te digo, acá lo importante, en este momento lo determinante es a quién respalde las Fuerzas Armadas. Si Castillo decide cerrar el Congreso y tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, pues al menos por un tiempo podrá seguir gobernando, ¿no? Ya habrá que piense que es legal o no es legal, pero si las Fuerzas Armadas respaldan a quien asuma la presidencia desde el Congreso, pues es difícil suponer que Castillo seguirá mucho Ahora, tiempo. ¿pensás que, digo, su procedencia política de izquierda le jugó en contra en estos pocos meses que está gobernando? Digo, ¿con qué apoyos asume él, digo, más allá del voto popular? Él cuenta con un partido de una organización fuera de Lima, lo cual fue la primera vez que ha ocurrido que un partido grande fuera de Lima asume la presidencia. Él contaba además con el apoyo de distintos gremios. El gremio de profesores en el Perú es el más grande que existe, pero él no contaba con el apoyo de las fuerzas políticas más tradicionales, las más organizadas. Entonces, eso siempre generó una fricción. Además que parte de la oposición creó esta narrativa de un fraude electoral. Un fraude que no ocurrió. De hecho, Pedro Castillo gana legítimamente la presidencia. Eso es cierto. ¿Con qué porcentaje de votos, perdón, Jorge? Pedro Castillo gana... Mira, Pedro Castillo le saca a Keiko Fujimori unos 40.000, 50.000 votos. Él pasa a segunda vuelta con un porcentaje que no llega ni al 20%. Fue una elección muy fragmentada. Eso también es un problema. Luego, bueno, hay que decidir entre los dos, ¿no? Pero él le gana a Keiko Fujimori por un margen muy pequeñito. Y Keiko Fujimori denuncia un fraude, pero nunca se mostraron pruebas de este fraude. Pero siempre existió de parte de la oposición esa idea de que él cometió fraude, aunque nunca se mostraron pruebas de ello. Entonces, siempre fue una relación tirante, ¿no? Siempre fue una relación tirante. Jorge, parecía que no iba a alcanzar los votos para la vacancia, pero bueno, ya no se sabrá. ¿En algún momento pudo establecerse como presidente, tomar alguna determinación que haya cambiado la realidad del peruana promedio, que haya podido decir la gente que lo votó, no sentirse defraudada? ¿Qué sentís vos desde tu saber y parecer? ¿Cómo se siente hoy la gente que votó a Castillo? Castillo es una persona que ha ido perdiendo popularidad y en este tiempo él ha gobernado más en enfrentamiento con el Congreso. Él no ha tomado realmente grandes medidas, más allá de cosas muy específicas. No ha tomado pues, decisiones que hayan cambiado el rumbo del país. Si hay un mérito, digamos, que tiene Castillo, ha sido que no ha tocado la parte económica. Es decir, la economía peruana se ha mantenido dentro de la crisis medianamente estable, aunque hoy día veremos cómo se dispara el dólar, ¿no? Sin embargo, ha sido una gestión profundamente cuestionada por distintos sectores. Además que siempre ha estado involucrado en actos de corrupción. Bueno, su entorno ha estado involucrado. Entonces, desde el minuto 1, siempre han habido acusaciones de corrupción a su entorno, ¿no? Sí, ahora, Jorge, vos tocaste recién un tema del dólar. A ver, acá siempre es recurrente el tema del dólar, la inflación, los precios.
¿Cómo vivió estos 18 meses en comparación con el gobierno anterior el pueblo peruano? Vos que estás ahí, obviamente. Bueno, los precios han subido, no solo evidentemente por la gestión de Castillo, hay una crisis internacional que viene de distintos frentes, la pandemia y tal, la guerra entre Rusia y Ucrania. Los precios se han elevado, tampoco es que se han disparado al cielo porque la economía peruana es estable. Qué envidia, pero sí. hay una sensación de malestar que ha ido increciendo porque los precios suben y todo se vuelve más caro. No ha sido incontrolable, pero yo creo que una situación de precios en alza permanentemente hubiese dificultado sin duda la gestión de Pedro Castillo. Bueno, estamos viendo, en teoría, allá hay 2 horas de diferencia, ¿dijiste? 2 horas menos, creo. 2 horas menos. Sí, 2 horas menos. ¿En qué momento debería empezar entonces la sesión en el Congreso? Pues ya está por comenzar. Veo imágenes del Congreso ya a punto de sesionar, si es que acaso ya no están sesionando. Bien. Ya en breve van a empezar a tomar una decisión. Bien. Jorge, perdón, Nonce. No, por favor. Jorge, en caso de esta vacancia, espero estar diciéndolo bien, Sí. de parte del Congreso para con el presidente, ¿al presidente se lo destituye y se vuelve a su casa? ¿Se lo destituye y queda detenido? ¿Cómo es el paso siguiente? Bueno, la fiscal de la Nación va a presentar una denuncia contra Pedro Castillo y la fiscal podría pedir una detención contra Pedro Castillo. Eso dependerá de lo que solicite la fiscal de la Nación, ¿no? Ojo que Pedro Castillo, además del cierre del Congreso, ha dicho que va a reformar el sistema judicial y va a convocar un referéndum, una constituyente para una nueva elección. Ha tomado... Quiere hecho modificar la distintos anuncios. Constitución. Quiere una nueva constitución que ha sido un pedido de la izquierda de mucho tiempo aquí en Sí. el Perú, desde la constitución de Fujimori, que nunca la han reconocido como algo legítimo. Y él ha anunciado que va a llamar a elecciones del Congreso y que ese Congreso debe discutir una nueva constitución. Pero eso entonces quedó en un veremos. A ver, ahora, en realidad, Jorge, Eso todo... que veremos si es Claro. que este cierre del Congreso prospera y sigue adelante, pues bueno, eso es lo que ha anunciado. En realidad ahora todo está en un veremos, están en una pausa institucionalmente hablando, políticamente hablando. Ahora, esta cuestión de las elecciones fueron hace 1 año y medio. 16 meses hace que asumió Castillo. ¿Cuándo serían las próximas? ¿De cuántos son los periodos? 5 años. 5 años. En 2026. Muchísimo ¿Cuándo fue tiempo Jorge, para... perdón, ¿cuándo fue Perdón, es mucho tiempo para un interino, para un interinato, Claro. no sé. ¿Cuándo fue la última vez plantearlo? que un presidente elegido por el pueblo en Perú pudo culminar un ciclo presidencial? El último fue Ollantumala. Humala. Luego, en 2016, asume PPK. Luego PPK sale. Luego entra Vizcarra. Vizcarra lo saca. Luego entra Sagasti, que bueno, Sagasti termina su periodo. O sea, termina el ciclo presidencial de 5 años, pero fue un ciclo que Sagasti no comenzó. Y ahora Digamos esta que el reforma... último que ha terminado, Sí. el último que ha terminado el ciclo presidencial fue Sagasti, que fue un presidente interino que entró Bueno, en ese ciclo. pero que Pero haya que cumplió ganado los las 5 años fue Ollantumala. Humala. Y estamos hablando, ¿cuál es el En la época el lapso de tiempo? la primera presidencia de 2016. Cristina, ¿no? 2006. 2016. 16, Ah, O sea, segunda. 2011, 2007 2016. años que un presidente en el Perú, Ollantumala, no completa el periodo regular para el cual fue nombrado. Y perdón que insista, y antes de Ollanta Humala, Bueno, terminó Ollantumala, terminó Alan García. por eso ya fíjate, estamos saltando de 2006 a Alan García, que es ¿de qué año? ¿De los 90? No, después de que Fujimori renuncia en el 2000, entra en el 2001 Alejandro Toledo. Toledo completa su mandato. Luego Alejandro Toledo entra Alan García termina su mandato. Ahí está, mira. Luego entra Ollantumala, porque Alan García fue elegido por segunda vez. Luego entra Ollantumala, termina su mandato. Y luego entra PPK y empieza este intercambio, esta Claro. sucesión de presidentes, ¿no? PPK,
Vizcarra y luego Sagasti. Ahora, Y ahora, bueno, Pedro Castillo. lo hablo desde el total desconocimiento y por eso hablo también a Nati el juego. Digo, la relación entre Perú y Argentina, ¿no? Venimos de ese entrecruce simpático con la calle Pou Sí. ahí. Digo, pregunto, Jorge, ¿cómo nos ven desde allá o cómo ven al presidente Alberto Fernández? ¿Qué nos podés contar de ese lado? Bueno, evidentemente con Argentina, entre los pueblos argentinos, entre Argentina y Perú hay una muy buena relación histórica Sí. por lo que ocurrió en las Malvinas. Claro. Además por el fútbol, siempre Sí, lo por eso seguimos también. apareció esa bandera de nuevo hace poco, ahora en el marco del Mundial. Sí, Entiendo que en sí, términos sí, futbolísticos siempre Sí. hubo una amistad. Pero desde Perú se ve, digamos que vemos con preocupación lo que pasa en Argentina por la situación económica difícil, por la crisis de la cual no pueden salir. Sí. Digamos que tienen estabilidad política, los presidentes se suceden desde hace un tiempo de manera regular, pero preocupados y tristes por la situación económica y por la corrupción, que además es un mal endémico en América Latina. Sí, ¿no? Claro, sí, evidentemente eso sí. yo iba a mencionar también, ¿no? Digo, la cuestión también que ocurrió en Brasil con Lula da Silva, que, bueno, No, ni qué terminó decir de Brasil, preso, ¿no? ahora es el próximo presidente. Sí. O sea, Sí, más allá está de ocurriendo eso, en la Argentina ma- también con la más vicepresidenta allá de Cristina posiciones Fernández de políticas, Kirchner. más allá de posiciones políticas, porque en Argentina hay un gobierno de izquierda, en el Perú, bueno, es un híbrido. Más allá de que gobierno de derecha o izquierda, pues la corrupción no cesa en el Perú, ¿no? No es que hay corrupción en un espectro político o en el otro. La corrupción entra, venga de donde venga las autoridades, ¿no? Y eso es un mal que nos hermana lamentablemente como pueblo, pero que también genera una solidaridad, ¿no? Ahora, ¿quién iba a pensar que alguien, digamos, que venía de abajo, ¿no? Alguien, un profesor que viene del campo, que viene de los sectores populares, iba a cometer un acto de corrupción? Digo, creo que también eso lo llevó a ganar las elecciones en Perú. Sí, Castillo en parte, una de las razones por las cuales gana la elección es que él no venía del establishment político. Claro. Que además es un establishment político que venía muy dañado y muy deslegitimado por los actos de corrupción. De hecho, él compite con Keiko Fujimori, que había estado en la cárcel Claro. y que aún sigue enfrentando Que es la procesos hija judiciales complejos. de Exactamente, la Fujimori. hija de un dictador. Entonces, había una expectativa por cambiemos. O sea, mucha gente dijo, bueno, estos ya nos defraudaron, busquemos otra salida. No fue un presidente que ha hecho lamentablemente una buena gestión hasta ahora. Y ahora con el autogolpe, pues con el cierre del Congreso, se iguala de alguna manera a Fujimori, ¿no? El padre de su rival política, ¿no? Total. Con el cual él supuestamente se oponía, ahora los va a igualar para la historia este cierre del Congreso. Totalmente. Jorge, te agradecemos enormemente este ratito de tu tiempo que nos has dado. Vamos a seguir conectándonos. Muchísimas gracias. A ustedes y acá a disposición para lo que necesiten. 3 de la tarde, 2 minutos, 32.2 la temperatura. Estamos en la tarde de Crónica en Vivo. Nos quedamos hasta las 4 de la tarde, pequeño corte y enseguida regresamos